Muy bien. ¿Pudieron verlo? Sí, doctora. Doctora, lo vimos. Sí, doctora. Muy bien, que era justo. Estábamos hablando ayer. Porque quizás el tema el tema bastante interesante con el aspecto teórico y me imagino que, bueno, de las dos clases que hemos tenido hay una coincidencia en el criterio que maneja el abogado, ¿no? Porque la mayoría nos han comentado que no han llevado muchos de estos procesos, ¿no? O sí, o hay algún nuevo por ahí que quiera compartir algún proceso de pérdida de dominio que haya tenido en efecto de legitimación de ganancias ilícitas 2008. ¿No? Estamos viendo varias caras nuevas. No, doctora. No quiero tener el láser en la cabeza, dijo el doctor. Y justamente ahí él habla de varios aspectos principales que se ven en el derecho penal económico, ¿no? El derecho penal económico abarca todo esto que implica el tema de la prevención, que ayer nos preguntaban sus compañeras qué tipo de acciones se pueden tomar para poder demostrar dentro de un proceso el principio denominado de la buena fe exenta de culpa o la buena fe conocida también como la buena fe objetiva, ¿no? En efecto, no es otra cosa que la aplicación del derecho penal económico del poder establecer esas normas de cumplimiento en aquellos negocios jurídicos previo a constituir o a generar algún negocio jurídico, sobre todo hablando de los de compraventa, ¿no? Que los de compraventa son los que tienen mayores riesgos de poder ingresar en lo que implica estar conectados al tema de pérdida de dominios relacionados con el delito de narcotráfico o alguno de los delitos precedentes de legitimación de ganancias ilícitas. No sé si ahí tiene alguien a la mano el artículo 68 de la ley 913. Disculpe, doctora, ¿qué artículo? 68. 68. 68. Se me perdió. Referente a los bienes sujetos a pérdida de dominio, doctora. ¿No puede leer, por favor? Claro. Indica el artículo, la pérdida de dominio recae sobre, inciso 1, los bienes producto de actividades de tráfico ilícito de sustancias controladas. Inciso 2, los bienes que hayan sido... Colega, ¿qué artículo? 68. 68 de la ley 913. El inciso 2 indica los bienes que hayan sido utilizados como instrumentos en la reparación o ejecución de delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias controladas, salvo los derechos del titular en caso de desconocimiento de la utilización ilícita del bien, indica. El inciso 3, el numeral 3, los bienes del titular identificados o aquellos no sujetos a registros relacionados a procesos penales de tráfico ilícito de sustancias controladas, que no hayan sido reclamados en el plazo de 6 meses, computables a partir de su incautación o secuestro. Numeral 4, los bienes, acciones y derechos de sucesión hereditaria adquiridos por el causante en actividades vinculadas al tráfico ilícito de sustancias controladas. Numeral 5, los bienes y acciones y derechos derivados de actividades vinculadas al tráfico ilícito de sustancias controladas que hayan sido fusionados material o jurídicamente a bienes de procedencia ilícita, utilizados para ocultar aquellos, salvando la parte obtenida de forma ilícita. El numeral 6, los bienes que se constituyan en instrumento, medio, producto o sean de procedencia ilícita vinculados a actividades de tráfico ilícito de sustancias controladas, correspondientes a personas imputadas por delitos de tráfico ilícito de sustancias controladas que hubiera fallecido en la tramitación del proceso penal, indica. Ese sería el artículo, doctor. Ya, muy bien. Muchas gracias, ¿no? Ahí confirmamos este aspecto del no reconocimiento constitucional de la propiedad privada cuando no cumpla con el artículo 56 de la Constitución Política del Estado, al ser un bien de origen ilícito. Pero hay una discusión
dentro del ámbito civil, porque ustedes recordarán que ayer dijimos que este proceso especial de pérdida de dominio viene a ser como la unificación de procesos, tanto el civil como el penal, con relación desde los principios hasta el procedimiento, ¿no? Y ahí se habla bastante del tema de los ilícitos. Y la doctrina ha establecido de que todo delito es un ilícito, pero no todo ilícito es un delito, ¿no? Por eso es que se permite, de cierta manera, el denominado doble procesamiento, pese a que está la prohibición, pero eso viene a ser en el ámbito penal. Y ahí queda exento este aspecto desde el ámbito internacional por la persecución a los bienes y no a las personas, ¿no? Y por ende, pues los bienes, un bien por sí mismo nunca va a ser ilícito, pero por ende también los bienes con las personas, pero en el proceso de pérdida de dominio se persiguen los bienes y los bienes no se presumen inocentes, que eso es lo que establece la doctrina. Y ahí vemos varias de las circunstancias en las cuales algunos de sus compañeros han ido comentando de los casos, sobre todo con el tema de los arrendamientos, que también están incluidos en este aspecto. ¿Cuándo se complica más? Cuando existe la unificación de los bienes de origen lícito con los de origen ilícito, que es la complejidad que tiene también el delito de legitimación de ganancias ilícitas, porque justo esa es la definición del delito de legitimación de ganancias ilícitas, dar apariencia de legalidad al dinero proveniente de origen ilícito, que esté relacionado al delito precedente de cierta forma, pero también vimos y resaltamos ayer la parte infine de nuestro tipo penal, el 185 bis, que establece que es un delito autónomo, ¿no? Y que por ende puede ser procesado de forma independiente sin la necesidad de una sentencia condenatoria ejecutoriada del delito precedente, ¿no? Y ahí vamos a tener nuestro catálogo de delitos y entre los que están, por eso es que va bastante ligado al tema de un proceso de pérdida de dominio con legitimación de ganancias ilícitas, por la autonomía del tipo penal y también referente a los verbos nucleares que tiene el tipo penal, para ingresar dentro de ello el proceso este proceso especial de pérdida de dominio, ¿no? Que varias de las circunstancias que nosotros vemos ahí, en la mayoría son personas que podrían no estar ligadas directamente al delito, ¿no es cierto? Y ahí es cuando se complica el tema del ingreso en legitimación de ganancias ilícitas, sería la última fase de la legitimación de ganancias ilícitas, que es la integración, cuando ese dinero ilícito ya ha ingresado dentro del sistema financiero y está integrado, por eso es la integración, con el dinero de origen lícito. Porque tal vez se ha creado puede ser una empresa fantasma, o una empresa ficticia, no llega a ser lo mismo dentro del ámbito corporativo, y aquí se tendría que hacer pues esa distinción dentro de estos bienes y se complica más ese aspecto de poder establecer, si bien la policía tiene una entidad específica que se encarga de realizar, además de la unidad de investigaciones financieras, porque, bueno, la unidad de investigaciones financieras que es dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, pero la finalidad que tiene dentro de sus atribuciones está el poder remitir los antecedentes al Ministerio Público por el proceso de legitimación, porque ha encontrado indicios para poder iniciar un proceso de legitimación de ganancias ilícitas. Pero la policía también tendrá su división de inteligencia para poder realizar estos informes de inteligencia financiera en los cuales deben establecer, que es un peritaje que tiene que establecer cuál es el dinero proveniente de origen lícito y cuál es el dinero proveniente de origen ilícito, ¿no? Y ahí hacer pues la exclusión de ese dinero proveniente de origen lícito y del ilícito. Lo mismo si se trata del derecho sucesorio, que ahí ustedes están viendo que también establece cuándo, incluso hasta después de muerta la persona,
¿no es cierto? Incluso hasta cuando ha pasado a un segundo comprador. Eso es lo que establece la normativa de cuáles son esos bienes sujetos a pérdida de dominio. Y aquí no podemos hablar de los principios clásicos del derecho penal. Y nos lleva a analizar, quizás, que si bien el derecho penal del enemigo, del cual se ha hablado bastante, y me imagino que ustedes también lo han abordado, en el cual que no dice otra cosa que al delincuente se lo considera el enemigo porque ya no puede existir una rehabilitación de esa persona. Y en este caso, pues la doctrina establece que podríamos empezar a hablar en los procesos de pérdida de dominio de lo que se denominaría un derecho civil del enemigo y no así un derecho penal del enemigo, porque aquí en este proceso no se los reconocen esos principios clásicos como la presunción de inocencia, el debido proceso, la carga de la prueba, etcétera, ¿no? Ya se vienen a utilizar los nuevos principios como el de la buena fe exenta de culpa, que viene a ser un principio del ámbito civil, y también la carga de la prueba dinámica, del poder demostrar, que no es otra cosa que vamos a hablar, que es carga de la prueba invertida, no viene a ser otra cosa, ¿no? Ya materializándose esto dentro del proceso, pese a que se tiene que llamar, cumpliendo ese estándar internacional, el tema de la carga de la prueba dinámica. Y que igual no exige el tema, al igual que legitimación de ganancias ilícitas, no exige la sentencia condenatoria ejecutorial. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Doctora, una consultita. Reiterar el concepto de la carga de la prueba dinámica, por favor. En la carga de la prueba dinámica, donde debe existir la participación respecto a la producción de las pruebas, tanto para el acusador como para el acusado. Pero en este caso, doctora, por ejemplo, el tema de lo que es legitimación, etcétera, ahí pienso yo que se invierte, aunque no se debería, no existe una presunción de inocencia. A usted le dicen, este bien usted lo adquirió de tal forma, entonces uno tiene que demostrar que no es así. Sí. Entonces, ahí no existe una presunción de inocencia. No. Por eso es que, en teoría, la presunción de inocencia está, ¿no? Pero el estándar internacional ahí dice que, como les decía ayer, camuflamos tal vez la presunción de culpabilidad o la carga de la prueba invertida con la denominada carga de la prueba dinámica, por la complejidad del delito. Y no es eso. Doctor, hay alguien que está con su micrófono. Mario. Doctor Mario Arteaga, anule su micrófono. No puedo desactivarlo yo porque... Bueno, le preguntaba, doctora, ¿no piensa que es inconstitucional ese aspecto que uno tenga que demostrar? Sí, es lo que hemos venido hablando estos días y hemos hecho mención a la Declaración Constitucional que habla justamente de eso, ¿no? De que por la complejidad del delito, el estándar internacional establece que tiene que ser un delito autónomo y por ende también los procesos de pérdida de dominio, bueno, imagínense, no hablaríamos ni siquiera de un doble procesamiento, sino hasta podría interpretarse un triple procesamiento, ¿no? Si está el proceso por el delito precedente, que puede ser el tráfico de sustancias controladas, posteriormente el de legitimación de ganancias ilícitas y aparte el proceso especial, que es el de pérdida de dominio, y en el cual se interpone el análisis y ya el Tribunal Constitucional ha establecido una declaración constitucional que se las voy a enviar igual para análisis, la voy a subir en el Classroom cuando nos toque analizar ya la jurisprudencia y también lo que ha manifestado el Tribunal Constitucional respecto al por qué no rompe con el principio o la barrera del principio de la presunción de inocencia
Y básicamente, en resumen, dice lo que les decía hace un momento, que es que no hay un reconocimiento constitucional de estos bienes, ¿no? No están reconocidos constitucionalmente. Incluso ahí se habla de una modificación dentro del estándar internacional que decíamos que Perú ya lo había iniciado con, desde la denominación. No podría llamarse pérdida de dominio porque yo no puedo perder algo que nunca he tenido, sino como Perú ya ha iniciado desde la normativa, que la doctrina lo ha establecido, y también el estándar internacional, que es se habla de la extinción del dominio. En realidad yo tengo el dominio de un determinado bien, pero no existe el reconocimiento constitucional. Si nosotros leemos el artículo 56, ahí vamos a encontrar de que no existe el reconocimiento constitucional de este bien, ¿ya? Y durante el proceso, hay esta declaración constitucional básicamente justifica por la complejidad del delito el hecho de que los bienes o dentro de nuestros procesos que son tan largos, el poder iniciar un proceso de legitimación de ganancias ilícitas que tenga como requisito la sentencia ejecutoriada del delito precedente, la sentencia condenatoria ejecutoriada del delito precedente, hace que las organizaciones criminales sigan viéndolo desde el otro ámbito, que es lo que justifica la Declaración Constitucional y el estándar internacional, que sigue existiendo el movimiento dentro de la economía de las organizaciones criminales y no se podía antes de que estén establecidos estos tipos penales en concreto, pero antes de que exista el reconocimiento pleno de los tipos penales con la autonomía de los tipos penales, ¿no? Modificado y ya siendo un poco más taxativo en ese aspecto desde la ley 004, ¿no? Igual ahí con los principios, algunos principios establecidos diferenciados a los de la Ley Especial de Corrupción, que también rigen para legitimación de ganancias ilícitas, porque legitimación de ganancias ilícitas fue modificado mediante esta ley. Entonces, esta declaración constitucional va a establecer sobre todo todos esos parámetros del por qué no se considera inconstitucional esta normativa, independientemente de lo que yo pueda creer o no pueda creer, ¿no? Por eso es que estamos, en estos espacios para realizar también ese análisis, y ayer veíamos la complejidad, que puede ser que la naturaleza de la normativa esté, siempre las pretensiones de la norma van a ser buenas, ¿no? Van a perseguir la finalidad que tiene el derecho, que es la armonía, la paz social, etcétera, y el poder combatir las organizaciones criminales, porque recordemos que estos principios justos se hacen en la necesidad de poder encontrar una persecución penal adecuada ante las dificultades que se presentan dentro del proceso, de que hayan estado sin la autonomía del tipo penal y de que hayan estado sin estos principios especiales. Y ahí no se habla, o el tema de la prescripción también, el no reconocimiento de estos tipos penales, tanto que es para del de corrupción como de legitimación de ganancias ilícitas, porque hay, en esta misma ley aparece la modificación, una ley de modificación del tipo penal, pese a que antes ya se encontraba, para poder incluir esos principios de los cuales hablamos que son de derecho penal enemigo o del sistema penal inquisitivo, muy discutidos y también controversiales respecto a la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? Pero, en efecto, eso es lo que ha dicho el estándar internacional en el cual Bolivia ha tenido que dar cumplimiento, pero ahora nuestro gran problema es que nuestro país, por los antecedentes que todos saben, sobre todo ligados a la corrupción, se dificulta el hecho de que se pueda dar un cumplimiento efectivo a la normativa, porque no ofrece seguridad jurídica y sobre todo por también tan controversial que es la falta de la independencia dentro del órgano judicial al momento de la persecución penal. El problema, doctora, creo, doctora, a ver, por ejemplo, con respecto a la ley 348 existe una presunción de verdad al momento de la denuncia y de la toma de las medidas. Pero posterior a ello, la parte denunciante tiene que demostrar, más allá de la duda, de que sí existió el delito para poder condenar a una persona. En el tema de legitimación de ganancias ilícitas, hace un par de años,
era con informes de la UIF. Llegaba un informe a la UIF que es secreto, por así decirlo, y a partir de ese informe, ya la unidad especializada es que iniciaba las acciones en contra de ciertas personas. Pero al día de hoy simplemente hacen denuncias anónimas, por así decirlo, y ya con eso inician un proceso. Y si una persona no puede demostrar sus ingresos sus patrimonios, ya es culpable, siendo que ellos no tienen que demostrar nada y es uno el que tiene que desacreditar la denuncia en su contra. Sí, eso es lo que pasa, ¿no? Pero es justamente por lo que ya estableció el estándar internacional de que estén estos principios por la complejidad del delito, ¿no? Porque si no se puede seguir paralelamente el proceso, lo que, bueno, como justifica esa situación el Tribunal Constitucional es de que el dinero sigue moviéndose de la organización criminal, sigue incluso creciendo dentro de la economía nacional, estando dentro de la economía nacional, y el Estado no poder ingresar respecto a la persecución penal de esas conductas, y en el caso de pérdida de dominio, ahí en lo absoluto se habla de los principios porque los bienes no se presumen inocentes, que eso es lo que establece la Declaración Constitucional, ¿no? Ahora, en el cual claramente, y por ende, eso no significa que el Ministerio Público debería perder, pero ahí es bastante subjetivo el presupuesto que establece el tipo penal cuando nos habla del que a sabiendas, ¿no? El que a sabiendas en el 185 bis, que no es otra cosa que esa denominada carga de la prueba invertida, ¿no? Ahí viene la complejidad de este tipo penal. Y aún se siguen iniciando los procesos, y no es la única forma en que se inicien los procesos, pero muchos o la mayoría de los que se inician sigue siendo por un informe de inteligencia financiera de la Unidad de Investigaciones Financieras, de la Unidad de Investigaciones Financieras UIF, que remite antecedentes al Ministerio Público. Doctora, buenas noches. Una consulta. Bueno, Ahora, el tema de aquí de anticorrupción, ahora ya hay hay el tema de anticorrupción y el tema de lo que está hablando ahorita usted, doctora. Ya los policías igual están divididos en dos aquí en el tema de corrupción, ¿no? En Fiscalía Departamental, porque ya hay un coronel de anticorrupción y un coronel también que está encargado, que se dedica a eso nomás, a la investigación financiera por el tema de ganancia ilícita. En anticorrupción ya no es un solo el que maneja todo, doctora. ya, que antes la Fiscalía Especializada era anticorrupción y legitimación de ganancia ilícita, pérdida de dominio, ¿no es cierto? Sí, pero ahora ya está dividido ya. Ahora está dividido anticorrupción y pérdida de dominio, ya es otro bloque de policía especializado en pérdida de dominio nomás, en anticorrupción. Porque igual la corrupción está como delito precedente dentro de legitimación de ganancias ilícitas, ¿no? Solo que usualmente siempre se lo relaciona al tema de las sustancias controladas, pero ahí en el 185 bis nosotros tenemos ese catálogo de delitos que van desde contra otros bienes jurídicos protegidos como la vida o el patrimonio también, insertados como delitos precedentes. Claro que en la incidencia de los casos que más se dan van a ser los relacionados a las sustancias controladas. Adelante, José, ¿quiere hablar de nuevo? ¿O Alex? Puntual, doctora, gracias. Por ejemplo, a la pregunta que hacía el compañero y sobre la carga invertida de la prueba, lo que usted dice, la carga dinámica, si bien suena más bonito, lo interesante y lo ideal es que nosotros encontremos en qué instrumento internacional está considerado esto, para así un poco entender el porqué. Es decir, en nuestro ordenamiento jurídico interno se implementa de esta manera la carga invertida de la prueba. Y por ejemplo, la convención, doctora, es clara y puntual en el artículo 5, numeral 7, y ahí va para los compañeros también, para que vamos haciendo el cuadro y se lo entreguemos de una manera idónea. El numeral 7 del artículo 5 de la convención, que nos está haciendo leer su persona, indica claramente, doctora, que cada una de las partes, dice, es decir, por los estados, considerará la posibilidad de invertir la carga de la prueba respecto al origen ilícito de los presupuestos producto de bienes, y de ahí
a decomiso y desarrolla todo eso. Entonces ahí vemos cómo el instrumento internacional es inconstitucional de acuerdo al orden interno, pero esta doctrina convencional del derecho internacional, es decir, y vemos que está específicamente en un artículo 5, numeral 7, la carga invertida de la prueba, es decir, de aquí recoge, creo yo, el ordenamiento jurídico interno valga la redundancia, de Bolivia, y lo aplica, es decir, ahí podemos identificar, doctora, y entender un poco más esa de la carga invertida de la prueba, justamente en esta clase de delitos, ¿no? Especiales. Muy bien, muchas gracias, José, por su aporte. Y ahí, por ejemplo, en ese aspecto del estándar internacional, no nos olvidemos que esta convención, por ejemplo, forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el bloque de constitucionalidad. Por eso recordamos cómo está conformado el bloque de constitucionalidad por los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que esos tratados internacionales en materia de derechos humanos son los que se encuentran dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y ahí, pues, si bien no se habla de la jerarquía normativa, de encima que a veces se confunde bastante cuando se habla del bloque de constitucionalidad, pero sí cuando tal vez hay una ambigüedad o una carencia respecto a algún derecho, se tendrá que aplicar, pues, de carácter preferente el estándar internacional, ¿no? El instrumento internacional de carácter preferente en la Constitución Política del Estado, al considerarse un instrumento internacional en materia de derechos humanos. Adelante, Alex. Doctora, buenas noches. Una consulta, doctora, en relación a estos procesos que ustedes mencionan, estamos diciendo entonces que a una misma persona se puede sancionar por estos 3 delitos al mismo tiempo, por tráfico, por legitimación y pérdida de dominio. ¿Se puede hacer en los 3 procesos? El proceso de pérdida de dominio no es un proceso penal, ¿no? Es un proceso especial, Pero sí el delito de legitimación de ganancias ilícitas y podría ser el delito de tráfico de sustancias controladas, ¿no? Puede ser, porque ustedes se fijan, a partir del tipo penal 185 bis, legitimación de ganancias ilícitas establece que es un delito autónomo. No sé si tal vez alguien no tiene el 185 bis, lo puede volver a leer, que leíamos ayer. Wilder siempre tiene ahí sus códigos, sus leyes. Doctorita Oringa, se lo leo. Bienes sujetos a pérdida de dominio. Artículo 65. 185 bis. ¿A 185 bis? Sí. Yo lo tengo, doctora. ¿Ya? Adelante, por favor. Artículo 185 bis, legitimación de ganancias ilícitas. El que a sabiendas convierta o transfiera bienes, recursos o derechos vinculados a delitos de fabricación, transporte, comercialización o tráfico ilícito de sustancias controladas, contrabando, corrupción, organización criminal, asociación delictuosa, tráfico de migrantes, tráfico de armas, terrorismo, financiamiento del terrorismo, estafas y otras defraudaciones, corrupción de niña, niño y adolescente, proxenetismo, trata y tráfico de personas, receptación proveniente de delitos de corrupción, soborno, falsificación de moneda, billetes de banco, títulos al portador y documentos de crédito, falsificación de documentos en general, falsificación de sellos, papel sellado, timbres, marcas y contraseñas, delitos ambientales, asesinato, lesiones gravísimas, secuestro, reducción a esclavitud o estado análogo, privación de libertad, coacción, vejaciones y torturas, robo, hurto, delitos tributarios, extorsión, infidencias económicas, agio, uso indebido de información privilegiada con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito o colaborar con quien estuviera involucrado en estos delitos, o el que a sabiendas oculte o disimule la verdadera naturaleza, fuente, ubicación, disposición, movimiento, titularidad o derechos de tales bienes, recursos o derechos que provienen de la comisión de los delitos citados, o el que adquiera, posea o utilice estos bienes, recursos o derechos a sabiendas en el momento de su receptación
que son producto de los delitos señalados, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y o cargos electos y multa de 200 a 500 días. Este delito se aplicará también a las conductas descritas previamente, aunque los delitos de los cuales procedan las ganancias ilícitas hubieran sido cometidos total o parcialmente en otro país, siempre que esos hechos sean considerados delictivos en ambos países. El que ¿La facilite, autonomía del delito? el que facilite o incite a la comisión de este delito será sancionado con privación de libertad de 4 a 8 años. Se ratifica que el delito de legitimación de ganancias ilícitas es autónomo y será investigado, enjuiciado y sentenciado sin necesidad de sentencia condenatoria previa respecto a los delitos mencionados en el primer parágrafo. Muy bien, muchas gracias, ¿no? Entonces, ahí, Alex, sí, se puede. ¿Está bien? ¿Preguntas? Gracias, doctora. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Gracias. Jorge. Doctor, yo tenía una consulta. Sí, dígame. Hace poco, si no me equivoco, ya se publicó el decreto, un decreto que está autorizando a DIRCABI el tema de que va a poder arrendar aquellos bienes inmuebles que se encuentren con ellos, ¿no? Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué sucede en el caso, por ejemplo, de su amiga que usted contaba, creo, el primer día de clase, que la aprendieron y no puede ir a clase? ¿Qué sucede si la absuelven y ya DIRCABI había dispuesto alquilar ese bien inmueble? Es decir, los frutos del alquiler van a guardarse y van a devolverse a su amiga, por ejemplo, en este caso, si es que su amiga le quitaron su casa, digamos, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta, doctora. Era su vehículo de una estudiante, ¿no? O bueno, en este caso... La hicieron por hurto de posesión. ¿No? Era hurto de posesión. No. En ese caso tampoco podría pasar ese aspecto, ¿no? Incluso la norma no establece el resarcimiento respecto al deterioro de ese bien, ¿no? Porque lo asigna, lo que suelen realizar es en calidad de comodato, lo reasigna y supuestamente con el fin de que no se deteriore estando, si se trata de un bien mueble, estando pues guardado ese bien mueble, ¿no? Hablando de avionetas o hablando de vehículos, y durante ese tiempo, el deterioro que sufre el vehículo, que sufra la avioneta, no hay la forma, ¿no? Ahora, si bien hay a veces la autoridad jurisdiccional, en la mayoría de los casos son pocos los que llegan hasta la pérdida de dominio, quizás por ese motivo que algunos han llevado casos de 1008, pero no han llegado hasta la pérdida de dominio, porque son pocos los que ponen o resuelven dentro de la misma audiencia de medidas cautelares el poder y establecer de que se ponga en conocimiento, se inicie el proceso de pérdida de dominio, ¿no? Se remitan los antecedentes al Ministerio Público de pérdida de dominio. Entonces, y ahí pienso que a lo largo de este tiempo han sido, bueno, la mayoría de los casos, poco objetivos respecto a remitirlo, más aún cuando todavía se está hablando de la etapa preparatoria, ¿no es cierto? Pero ya más adelante, dicho de otra forma o en facilín o algo me decía su compañero, una vez que ingresa a pérdida de dominio, es básicamente olvidarse del bien en la mayoría de los casos, ¿no? A menos que exista la forma en que se pueda demostrar esa buena fe exenta de culpa, que es lo que nos comentaba Jorge que pasó con su cliente, ¿no? Que pudo demostrar esa buena fe exenta de culpa en el tema del alquiler. Gracias, doctora. Ya. Muy bien. Volvamos a la convención para que de ahí ustedes ya puedan realizar su actividad. ¿Han podido acceder? Me decía un compañero que no se puede subir.
el archivo o no han intentado todavía subir? Doctora, ¿lo subimos ya? No, o sea, si enseguida les voy a dar un espacio para que ustedes lo puedan hacer. Yo entiendo igual que no tienen tiempo, la mayoría trabaja para que lo puedan realizar y lo puedan subir, pero hubo un compañero que intentó subirlo y me dice que no puede. No sé si tal vez alguien ahí puede intentar y ya me avisan si es que no se puede subir para ver la modificación en el Classroom. ¿Ya? Tenemos Doctora, ¿hasta qué hora es esa tarea? Disculpe. Hasta mañana lo pueden subir. Ahí no sé qué fecha les aparece. Gracias, de todas doctora. formas, lo voy a modificar para que sea hasta mañana. ¿Ya? La Convención de Viena.Nosotros vamos a escuchar Convención de Viena. Hay varias, ¿no? La Convención de Viena, que es la principal de los tratados, que es la que nos dice cómo deben ser los tratados internacionales, es decir, los pasos que se deben seguir desde la adopción de un tratado hasta la entrada en vigor de un tratado, ¿no? Porque una cosa es la adopción de un tratado y otra cosa es la entrada en vigor. Son 5 pasos lo que tiene que seguir. Tiene que iniciar con el tema de la adopción. Y un Estado puede haber participado en la adopción del texto, del instrumento internacional, como puede no haberlo hecho y posteriormente adherirse. Por eso es que se hace la distinción dentro de la ratificación y la adhesión, pese a que dentro del procedimiento para poder ratificar ese instrumento internacional, tanto la adhesión como la ratificación, así se haya participado en la adopción de ese texto, va a estar, el método va a ser sí o sí por la ratificación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? La ratificación de los instrumentos internacionales, excepto cuando el instrumento internacional establezca o tenga por objeto ese instrumento internacional. Si no me equivoco, creo que son cuatro situaciones que tendrán que realizarse por referéndum. Ahí si alguien tiene el 255 de la Constitución Política del Estado. Se me fue en este momento. ¿Alguien está hablando? Yo no tengo, doctora, lo que es relaciones internacionales, no. Hay un artículo que se refiere al procedimiento para la ratificación de los tratados internacionales y establece en qué situaciones no se puede ratificar un tratado internacional mediante ley, pero tiene que estar ahí entre las relaciones internacionales. Felipe ¿quiere decir algo? ¿Cómo está, doctorita? Buenas noches. Quería pedirle, por favor, si es tan amable, ¿me podrías repetir la tarea, doctora? Por favor. Sí, hay que realizar un cuadro comparativo referente a los principios relacionados del cumplimiento del estándar internacional de esta convención expresamente con la ley 913 y la ley 1008. En el Classroom está el cuadro comparativo que les he puesto. Este cuadro comparativo señala qué es lo que tienen que hacer, las similitudes que ustedes han encontrado, el cumplimiento en nuestra norma, en nuestro derecho interno que hace referencia a lo que establece el instrumento internacional. Doctora, una consulta, ¿podría darnos hasta el sábado en la noche para subir la tarea, por favor? Sí. No hay problema, pero si no lo pueden hacer mañana, el día de mañana quería pedirles permiso yo a ustedes que tengo una conferencia, entonces pueden aprovechar ese espacio para poder realizarlo y subirlo. Entonces, si está bien, si es que me autorizan. Perfecto, doctora. Autorizadísimo. Está bien, doctora. Mire, le vamos a darlo. Usted manda, doctora. Beneficio de la duda, ¿no? Doctora, ¿usted no va a dar los parámetros para hacer la tarea o cómo es el asunto? Está en el Classroom ya. No lo he visto, voy a disculpar. Está en el Classroom. Ya, ahí está, el 257 es. ¿Lo puede leer, por favor? ¿Lo leo, doctora? Sí. Artículo 257. Los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley. Requerirán aprobación mediante referendo popular vinculante, previo a la ratificación los tratados internacionales que impliquen cuestiones limítrofes, integración monetaria,
integración económica estructural, cesión de competencias institucionales a organismos internacionales o supranacionales en el marco de procesos de integración. Ya. Entonces, todos los demás ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, excepto en estas 4 circunstancias. ¿Ya? Entre esas, pues, este ha sido ratificado, pero ahora hay que ver si Bolivia formó parte de la adopción del texto. Y es importante que un Estado forme parte de la adopción del texto, porque ustedes sabrán, tal vez algunos han visto cómo se desarrolla la Asamblea de las Naciones Unidas, por ejemplo, en el cual se escucha la realidad de todos los países referente a una problemática, o si se tratan de los comités específicos, son como mesas de trabajo y cada país presenta su realidad, en el que dentro de ese instrumento internacional va a estar establecida la realidad, en el caso de Bolivia, la realidad boliviana, y que podamos establecer un estándar internacional de acuerdo a algo que en teoría se podría implementar tanto en Bolivia como en la comunidad andina, ¿no? Que dentro de la comunidad andina ya hay. Por eso es que suelen estos organismos e instituciones internacionales separarse por regiones, ¿no? Por la aplicación similar del tema de la realidad y respecto también a la aplicación de la normativa. Y aquí nosotros estamos viendo que en el tema de esta convención de Viena de las Naciones Unidas, ahí cuando ustedes busquen la convención, pese a que está también dentro del Classroom, está como el primer archivo adjunto, la convención, pero tal vez si la buscan por otro lado no se vayan a confundir. Les repito, hay varias convenciones de Viena, la de las relaciones diplomáticas, la de los tratados y esta. Entonces, en este caso, Bolivia es un Estado parte. ¿Qué significa? Que participa de las conferencias en las cuales presenta la realidad. Por eso es que vamos a encontrar muchas cuestiones dentro del instrumento internacional que se refieren al cultivo de la coca, ¿no? Que se refieren al cultivo de la coca, que tal vez si un país de la comunidad andina no hubiese participado dentro de las conferencias que se desarrollan para la adopción del texto, no estarían establecidos estos parámetros, ¿no? Pero en efecto existía la necesidad de que puedan estar, al ser denominados los países productores, ¿no? Productores específicamente de la coca, ¿ya? Y ahí, en la adopción, se establece, nosotros vamos a encontrar los instrumentos internacionales, y por eso es bastante importante saber el tema de los pasos a seguir, desde la adopción, pasando por la adhesión, por la ratificación, que la adhesión no es otra cosa que haber llegado el Estado tarde a la fiesta, cuando ya se ha adoptado el texto, pero que le interesa ese instrumento internacional que se dé cumplimiento en su Estado y por ende lo ratifica. Bolivia, muchos de los instrumentos internacionales que tiene, se ha adherido y no ha participado dentro de la adopción del texto, es decir, no ha participado dentro de esas conferencias en las cuales se ha desarrollado, han redactado el texto del instrumento internacional. En este caso sí ha sido un Estado parte. Y ahí es cuando hablamos de que es un Estado parte, cuando ha participado de la adopción, no cuando lo ha ratificado, ¿no? Cuando lo ha ratificado significa que existe el reconocimiento de ese instrumento internacional, a menos que el mismo instrumento internacional establezca que posterior a la adopción del texto, los estados que vayan a ingresar también se los considerará Estado parte. Pero la regla no es eso. La regla es de que solo aquellos que hayan participado dentro de la adopción del texto se los denomine Estado parte. Eso como un tema de la denominación para entender un poco más este aspecto de los instrumentos internacionales. Y ahí nosotros tenemos que saber desde qué momento se reconoce este instrumento internacional. Es decir, desde cuándo se ratifica este instrumento internacional. Y por allá, por el 30 de mayo de 1990, teníamos también la misma facultad del entonces Poder Legislativo, aprobar los tratados concordados y convenios internacionales. Hay algunos instrumentos internacionales que van a ser bastante restrictivos con el hecho de
decir, solo los estados que han participado en la adopción del texto pueden ratificar este instrumento internacional. Pero lo que va a pasar en la mayoría de los del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es decir, que pueden ingresar posteriormente, ¿ya? Y de ahí hay el denominado depósito, ¿ya? ¿Qué es el depósito? No es cancelar dinero como Estado a la Secretaría de la OEA, sino es depositar el documento de ratificación donde, bajo esa atribución que le da la Constitución Política del Estado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, de decir, acepto este instrumento internacional y te entrego mi ley para que a partir de aquí podamos ser un Estado que efectúe el cumplimiento. Y miren ustedes que esa fecha del depósito llega a ser bastante importante cuando se va a interponer acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro de sus requisitos de admisibilidad, lo que va a hacer es ver si el Estado en primera instancia ha ratificado, desde cuándo ha ratificado, y si cuando sucedieron los hechos que se alega la vulneración de los derechos humanos, había entrado en vigor el instrumento internacional. Hay algunos instrumentos internacionales que van a establecer que la entrada en vigor, es decir, desde cuándo va a estar en vigencia, desde cuándo se tiene que efectuar el cumplimiento, desde cuándo se debe cumplir todo lo que establece el instrumento internacional, a partir del depósito, van a decir algunos. Otros van a decir, la entrada en vigor será 30 días después del depósito del país 13 o del país 30. Y cuando la mayoría, los que ha pasado con Bolivia, se han adherido y han llegado, como les decía, tarde a la fiesta y han dicho, quiero que ese instrumento internacional forme parte de mi estructura normativa, de ese bloque de constitucionalidad, reconocerlo, adherirse mediante esa ratificación, presentar el depósito, y pese a que el instrumento internacional establecía, la entrada en vigor será a partir de que el país número 30 realice el depósito. Eso significa que Bolivia, ingresando mucho tiempo después, va a tener que cumplir el instrumento internacional inmediatamente. No sé si hay alguien ahí levantando la mano. ¿Alguien está levantando la mano? ¿O no? No. Entonces, ahora, si nosotros nos vamos a la convención, al texto, vamos por favor a alguien que lo tenga ahí, la convención, ¿qué establece sobre la entrada en vigor? ¿Cuándo se realizará la entrada en vigor? Se los pasé igual por WhatsApp, para que puedan ir revisando su instrumento internacional. ¿Qué establece sobre la entrada en vigor? Establece el depósito, establece los estados que adoptaron desde el inicio. El artículo 29, por ejemplo, doctora, versa sobre la entrada en vigor. Doctora, el artículo 32, si no me equivoco. ¿Ya? ¿Qué establece? Numeral 4. Establece todo estado en el momento de la firma o la ratificación, la aceptación o la aprobación dice aquí, de la presente convenio o de su adhesión a la misma o a cada organización regional de integración económica en el momento de la firma o el depósito de un acto de confirmación formal
o de la adhesión podrá declarar que no se considera obligado por los párrafos 2 y 3 del presente artículo. Las demás partes no estarán obligadas por los párrafos 2 y 3 del presente artículo ante ninguna parte que haya hecho dicha declaración. Toda parte que haya hecho la declaración prevista en el parágrafo 4 del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento notificando al secretario general. Ya, pero entonces, ¿desde cuándo? ¿Sería desde la firma, doctora? El artículo 29 de entrada en vigor, doctora, un poco más clarifica, numeral 1, indica el presente convenio entrará en vigor al 90º día siguiente de la fecha en que se haya sido depositado ante el secretario general, indica. Ya. Pero ahí hay que tomar en cuenta un aspecto. El hecho de que todavía no ingrese en vigor después de haber realizado el depósito o todavía no se ha realizado el depósito, porque tomen en cuenta ustedes que tiene que volver el representante del Estado boliviano y poner en conocimiento al órgano legislativo, y ahí sigue todo un procedimiento. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Todavía puedo seguir realizando aquellas conductas, pese a que ya he participado como Estado parte en la adopción del texto y he firmado. Es un Estado, el Estado boliviano, un Estado firmante de este instrumento internacional. Establece de que, si bien no va a existir una entrada en vigor, y eso ya lo establecen los principios del derecho internacional público, pero no se puede ir contra el objeto de esa normativa. Es decir, si se prohíbe el tema de la producción de cocaína dentro de los aspectos principales del instrumento internacional, en Bolivia no puede existir una normativa, aún no haya ingresado en vigor, que afecte a ese objeto, ¿ya? Eso para todos los instrumentos internacionales. Y ahí esa entrada en vigor, en base a la entrada en vigor, es que va a estar los requisitos de admisibilidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso es que muchos de las demandas que se inician ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos no pasan el filtro de los requisitos de admisibilidad desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que no nos olvidemos que primero, al acudir al ámbito internacional, tiene que ser analizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes son los que van a remitir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a aquellos estados o para aquellos estados que reconocieron la competencia de la Corte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso es que no vamos a encontrar algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se refieran versus Estados Unidos, por ejemplo, porque Estados Unidos no ha reconocido la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Más sí, siempre va a estar, forma parte de la Organización de los Estados Americanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no así de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de Bolivia sí. Esa viene a ser la razón por qué dentro de esta jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nosotros encontramos que se hace la distinción siempre son los mismos países, ¿no?, en los cuales está Bolivia incluida, siempre son los mismos países, no porque los otros países no tengan estas demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por vulneración a los derechos humanos, sino porque no han aceptado la competencia de la Corte. ¿Se entiende? ¿Sí? Doctora, ¿ha escuchado usted ese comentario que el presidente de los Estados Unidos está con ganas de que se anule el Consejo Mundial de la Salud y la ONU también? Escuché yo en un comentario, ¿será verdad? Tal vez sí estarán, pero es complicado el poder ya establecer eso dentro del derecho internacional. Significa volver a la deshumanización con yo digo también el reconocimiento, ¿no? ¿Cómo? Pero tal vez ya no formar parte, como lo ha hecho Venezuela, por ejemplo. Pero claro, igual, así ellos no formen parte, durante el tiempo que tuvo competencia, igual se va a seguir interponiendo
las demandas ante la Corte por la vulneración de los derechos durante el tiempo que estuvo, ¿no? Por ejemplo, ahora ustedes van a ver sentencias de la Corte Interamericana que sean versus Venezuela, pero ustedes dirán, pues si Venezuela ya no forma parte. ¿Por qué? Ya no ha reconocido la competencia de la Corte y tampoco de la Comisión. No forma parte directamente de la Organización de los Estados Americanos. Lo que pasa es que cuando se plantearon esas demandas ante la Corte, formaba parte de Venezuela. Formaba parte. Y tiene que seguir, ¿no? Sí. Tiene que seguir. Y yo digo, ¿por qué Estados Unidos, si no forma parte, quiere anularlo a esa institución? O sea, sí forma parte, pero no ha reconocido las competencias de la Corte. La Comisión sí, pero es como que hasta ahí llega, ¿no? Hasta un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no es que se remite a la Corte. Que la Corte sí ya lo va a establecer, no mediante resoluciones, ¿no? Sino mediante sentencia, donde el comité, que es el encargado del control de convencionalidad, va a exigir el cumplimiento al país, de lo cual, si se resolvió vía acuerdo, vía conciliación, se cumpla lo comprometido dentro de ese acuerdo. O si no, se ha sido mediante la sentencia directamente por la resolución del conflicto que han determinado los jueces de la Corte, han tomado una decisión, igual va a ser la misma Corte que va a realizar el cumplimiento o la vigilancia respecto al cumplimiento de la sentencia. Y ahí es que le da un parámetro. Por eso es que vemos la secuencia, ¿no? Y nosotros tenemos que ver tenemos el instrumento internacional. Ahora, el instrumento internacional establece estos artículos. ¿Cuál viene a ser la respuesta del Estado boliviano inmediata con el cumplimiento del tener normativa especial? Y ahí es que se da luz como respuesta a esto, a lo que el Estado boliviano ya se compromete en el ámbito internacional, que es la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, 1819 de julio de 1988. Lo que pasa con la mayoría de nuestras leyes que llegan a ser respuesta de sentencias de la Corte Interamericana como para que Bolivia muestre en teoría el cumplimiento del instrumento internacional, que es lo que ha pasado también con la ley 348 del mencionado compañero, con el caso precedente que es el de MZ versus Bolivia, ¿no? Porque se resolvió mediante el acuerdo en el cual Bolivia se compromete a tener leyes especiales en las cuales no llegan a existir las vulneraciones de derechos humanos en las cuales se le efectuaron a MZ. Pero ahora lo vemos plasmado respecto a tener normativa especial, porque aquí dice que los estados deban tener normativa especial para la lucha del narcotráfico. Doctora, pero ahorita Bolivia, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene una deuda de cerca de $700,000, cerca de $1 millón por deuda a las víctimas, ¿no? De todos los procesos que se han planteado ante la Corte. Y por ese motivo es que los representantes de Bolivia en la ONU, hoy en día, igual que Venezuela, igual que Estados Unidos y que Nicaragua, ya no tienen voz ni voto ahí en la Asamblea. Es lo último que estaba escuchando. O sea, por eso ha renunciado el representante de Bolivia ante la ONU, ¿no? Por esa deuda que Bolivia no ha pagado, y allá iban, pero no le daban la palabra. Estamos como decimos vulgarmente, o el gobierno o los bolivianos estamos con la soga en el pescuezo ahí ya. No tenemos voz ni voto, y por ese motivo renunció el hombre. Ya. Eso sobre todo se debe más al tema de respuesta de las relaciones políticas que llegan a tener los estados, ¿no? Y ahí sabemos por la crisis, no solo económica que está atravesando nuestro país, sino política. Y más aún cuando a quien aún se considera potencia tenga también en este momento en el ámbito político autoridades radicales, ¿no? Con respecto a su posición de las ideologías políticas de las ideologías políticas que pretenden los demás países, ¿no? Que no están de acuerdo con las de ellos. Pero hay
tiene mucha razón cuando nos habla del tema del incumplimiento para el resarcimiento del daño, cuando la Corte Interamericana ha establecido una sanción pecuniaria, ¿no? Pero, en efecto, Bolivia ha intentado siempre cumplir con aquellas que no son pecuniarias, ¿no? Con aquellas que no son pecuniarias, como sobre todo la implementación de leyes, o esas medidas simbólicas que les hablaba, que hasta eso tienen problemas con la Corte, como la publicación en medios de prensa, ¿no? Hasta ahí, en el reconocimiento internacional, Bolivia se ha visto muchas veces afectada al cumplimiento, peor con el tema del cumplimiento del resarcimiento del daño en esas sanciones pecuniarias efectuadas dentro de una sentencia. ¿Ya? Pero aquí analizamos este instrumento, 1990, y ya tenemos en el cual, con antelación, con respuesta a esto, pues se establecía el hecho de que Bolivia tenía que presentarse ante la comunidad internacional, decir, nosotros estamos intentando luchar contra el narcotráfico, pero que a partir de allí existan ciertas modificaciones que cumplan con el instrumento internacional. Y es regular la producción, comercialización y uso de la coca, de sustancias controladas, y diferenciando usos lícitos e ilícitos, ¿no? Porque sobre todo ahora, y lo establece la ley 913, hace bastante hincapié con el reconocimiento de lo que es el pluralismo jurídico y el pluralismo cultural, sobre todo el pluralismo cultural de la denominada para los pueblos indígenas, para algunos pueblos indígenas originarios campesinos, como la hoja sagrada de la coca, ¿no? Y también existe ese reconocimiento dentro de la ley 913, donde justifica bastante, incluyendo los valores éticos, morales, constitucionales, para poder establecer, en otras palabras, justificar la expulsión de instituciones de investigación contra el narcotráfico como la DEA. Y ahí establecer una institución específica donde van a estar varios actores del Estado involucrados con el tema de legitimación de ganancias ilícitas, y donde se debe realizar la distinción de cuáles son los fines en los cuales se va a utilizar la hoja de coca, ¿no? Por eso es que regula la producción, establece para sus usos lícitos como para los ilícitos. No es que los prohíbe directamente por el reconocimiento de los principios éticos, morales de los pueblos indígenas, originarios, campesinos y el pluralismo cultural. ¿Ya? Prohibición de conservación y de plantas, semillas y todo lo que nosotros vemos cuando hace referencia nuestra ley 1008 de establecer aquellas conductas que se las vaya a considerar aquellas conductas delitos, establecer estos tipos penales y ciertas particularidades o principios dentro del procedimiento diferentes a los demás. Y ahí el control de convencionalidad específicamente se va a encargar la Comisión Interamericana para el control de abusos de droga, el comité que se encarga del cumplimiento, la supervisión de un Estado referente al cumplimiento de este instrumento internacional. Bolivia crea el Consejo de la Lucha contra el Ilícito de Drogas, CONALTID, que al final, por ejemplo, en pérdida de dominio es a nombre de quienes se van a efectuar estos bienes, ¿no? Del CONALTID estarán los bienes inscritos posteriormente, ¿no? Y nos va a decir que lo conforman ciertos niveles del Estado, ciertas instituciones que participan en la persecución y en la prevención del delito de sustancias controladas, y en el cual el delito de sustancias controladas pues sea bajo esa percepción de lo que la modificación existió cuando aparece Ley 913, que es el denominado antiimperialismo, que ustedes lo han debido escuchar bastante, que es de lo cual hace referencia a la misma ley y va a estar ahí, ¿no? Dentro de los principios que establece la Ley 913, vamos a encontrar este tema de reconocimiento
y que justifica eso, que justifica el no contar con instituciones de investigación como que los demás países sí la tienen, como ser la DEA, ¿no? La DEA. ¿Preguntas? Adelante. Adelante, ¿quién está levantando la mano ahí? Por eso les pregunto. ¿Tienen alguna duda? ¿Consulta? Salgo a ver quién es. Cierro mi otra pestaña y ya no me aparece. O tal vez levantaron las manos por accidente. ¿No hay pregunta? ¿No? No, doctora, todo claro. No, doctora, todo muy claro. Ya, entonces Wilden ahí nos ayuda, que tiene su ley 913, el artículo 6, por favor. Ahorita, doctora. Artículo 6. Quien la tenga igual. Artículo 6. El doctor Wilder es el encargado de las leyes. Artículo 6. Nacionalización de la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas. Es un modelo de gestión propio que recupera la soberanía y dignidad en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, sin injerencia extranjera. Establece la participación social, la regionalización, el respeto a los derechos humanos y de la madre tierra, el fortalecimiento de las medidas de salud pública y bienestar social, con un enfoque amplio, integrado y equilibrado, así como la responsabilidad común y compartida, como parte de una estrategia integral. Ya, bien. En otras palabras, no queremos a la DEA, ¿no? Ahí disfrazado esa cuestión del reconocimiento de los principios, de la nacionalización de la lucha contra las drogas. Doctora, una consulta. Con esto justifica. Adelante. O sea que la DEA no respetaba los derechos humanos y la madre tierra. Porque se hablaba mucho de eso respecto a la persecución, tanto al uso de la coca para otros medios lícitos, ¿no? Que también eran incluidos dentro de la persecución penal. Se hablaba mucho sobre eso. O sea, los antecedentes de casos que existían era, esa persona está produciendo la hoja de coca, pero es para fines lícitos, no para otra cosa. En teoría, ¿no? Doctora, pero bolear o bolear, o comúnmente se dice así, ¿no? Bolear. El aculico. O el aculico, ¿no es drogarse? Para un país que ha reconocido el pluralismo cultural, no. No, porque está reconocida la hoja milenaria. Ahí defienden. Buena respuesta. Ojo, doctora, y no sé coquear, nunca he coqueado, por si acaso. Más que Mario Arteaga lo he visto coquear harto. ¿En clases? ¿O no? Cuando hagan su tesis, tal vez la necesiten. Puede ser, aunque sea un mate. Cuando se viaja nomás, doctora. Cuando hagan su tesis. No faltan esos coqueros, no faltan. En teoría no. En teoría no. Puede ser que ya hay algunos estudios científicos que también se los consideran, ¿no? Por las reacciones que existen dentro del cuerpo, así, haciendo un análisis. Pero en el ámbito jurídico, al ser un país que reconoce el pluralismo cultural, pues no. Incluso hay una protección a la hoja de coca. No aplica. Porque yo he visto, doctora, que, bueno, en este caso hay varias personas que le echan al bolo, le introducen stevia, bico, diésel, gasolina, Red Bull y 10.000 cosas más, digamos, ¿no? Y eso ya, pues, no es, o sea, no es coca en su estado natural, ya viene con otro químico, entonces. Sí.
incluso establece, ¿no?, en la ley 913, cómo y dónde se tienen que inscribir aquellos que deban o quieran industrializar la hoja de coca con fines lícitos, porque ustedes ya van a ver que hay hasta productos derivados que incluso lo vamos a ver hasta en el subsidio, tal vez ahí alguien adquirió subsidio, ¿no?, que hay cereales de coca, que hay leche de coca, yogur de coca. Entonces también para el tema de la industrialización de la hoja de coca con fines ilícitos, y que se ha utilizado desde los ancestros del pueblo indígena quechua y aymara, que es para uso medicinal, ¿no? Y la distribución también, doctora. La distribución difusión. tienen que registrarse en ADEPCOCA, si no, no pueden vender también. Sí, e incluso la compra es personal, ¿no? Todos los que ustedes ven que tienen su negocio de la venta de coca tienen que viajar hasta los yungas, porque ahí dentro de nuestra idiosincrasia sabemos que la coca que se produce en los yungas es la que en realidad la utilizan para el consumo que denominamos lícito, y la que está en el subtrópico de Cochabamba es para hacer remedio. Para los fines ilícitos, ¿no? Para hacer remedio, dicen. Caso aparte, su caso aparte. Hay, Bueno, por ejemplo, pero por eso los comercializadores, los que se registran y todo lo demás, tienen que ir hasta los yungas, viajar a La Paz para comprar. ¿Y barato cuesta el registro, no, doctora? Alguien que venda, que nos pueda explicar mejor ese procedimiento ya, que es en la práctica, que lo haya visto. O que tenga algún pariente. O algún familiar, ¿no? Yo tengo una estudiante en pregrado que me solicita permiso cada cierto tiempo para, no, se asigna materias conmigo, para viajar, porque ella tiene una licorería en Cotoca, y ella manifiesta que tiene que ir a comprar personalmente, ¿no? Personalmente, porque se les asigna un monto y tienen que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Recordaremos que por allá por el año 2017 había un ministerio específico de la coca para ver todo este aspecto. Ahora ya no. Los que eran ministerios se han reducido a los viceministerios. Y para sacar ese permiso, doctora, dice que es caro, ¿no? Y ahora creo que ya no están dando ni siquiera ese permiso. Sí, tiene varias complejidades. Y el que está inscrito, él es el que tiene que ir en persona, ¿no? El que está registrado. Se prestan, ¿no? Entre parientes, entre el mismo permiso tienen de uno al otro, ¿no? Ya, esas ya son otras cuestiones de la práctica viciada. $20,000, doctora, me han comentado, mi $20,000 el permiso. ¿Ah? ¿Palmira? Hay hartísimo, doctora, aquí en la zona de Satélite Norte. Hay muchos, bueno, vienen del mismo Yungas. Hay harta gente que vive aquí, y me comentó la señora que le costó $20,000 su permiso. Ya. Pero eso no debe ser por fin ilícito, ¿no? Para ser legal, según. Doctora Mirta, ¿eso es para toda la vida o hay que renovar ese permiso? 5 Buenas años. noches, doctora. 5 años, dice que... Quiero dar una pequeña opinión sobre el tema del consumo de la coca. Es verdad que en Bolivia y en diferentes países, en diferentes lugares lo consumen la coca, y sobre todo las personas que hacen el trabajo duro, ¿no ve? Los albañiles, los obreros, los agricultores. Se ha hecho ya una costumbre. Ahora, es verdad que el acullico de coca no está prohibido, pero sin embargo debemos analizar la coca mezclado con bico. Hay muchas personas que dicen que se convierte en droga y que eso los hace alucinar cuando se ponen, por ejemplo, a beber con exceso y volean, o sea, les afecta. Hay países donde no les permiten el acullico, por ejemplo, el Brasil. Ellos dicen cocaína es droga.
esa es su palabra de ellos. Entonces, lamentablemente en Bolivia, como les digo, es costumbre ya y lo utilizan. Sin embargo, esto es un consejo sobre todo para los que coquean, para los que aculican, para los que bolean, está produciendo cáncer el coquear mucho, el bolear mucho. Hay muchas personas ya que están con cáncer, producen, los mismos médicos han diagnosticado cáncer en la lengua, cáncer en la boca, cáncer en el esófago. Hay ya varios casos de cáncer. ¿Por qué? Porque la coca no es tan higiénica, pues, ¿no? Hemos visto la forma en que lo cosechan y después lo pisan y hacen de todo ahí en el momento en que lo están deshojando esa coca. Y después eso lo envasan o lo ponen en tambores y lo venden. Entonces, higiénicamente no es. Y hay muchos casos ya de cáncer por motivo del alcohólico continuo, digamos, porque ya se les hace vicio. Se les hace vicio. Creo que se le apagó su micrófono, Palmira. Tal vez su internet. Adelante, Junior. Bien, doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Complementando algo lo que decía la compañera Palmira acerca de lo que viene a ser la coca, creo yo que más allá de un vicio, más allá de algo que lo consume bastante, especialmente aquí en Santa Cruz, que es el departamento que existe mayor demanda de ese producto, de esa hoja de coca, creo yo que es uno de los productos, una de las hojas, lo cual es un negocio fundamental para algunos lugares estratégicos de aquí de Bolivia. Especialmente el mercado más grande que tiene Bolivia es Argentina. Podemos ver en la frontera que son en Bermejo y Yacuiba. Si bien es cierto, casi nosotros no vendemos otra cosa más que sea hoja de coca. Yo en algunas oportunidades vi que mandan cantidades de tambores de hoja de coca innumerables, especialmente por el lado de Bermejo, porque supuestamente solamente hay un punto de control, mientras que por Yacuiba existen 2 puntos de control, lo cual le genera un riesgo menor para que esas personas puedan llevar, o los que pasan para Argentina. De igual forma llevan otros productos que son derivados o que son complementarios para la hoja de coca, como ser el bicarbonato y sus derivados y los productos que ocupan de igual forma para bolear. Pero es el caso de Brasil, por decir, en allá, incluso en la propia frontera no existen personas que venden coca. ¿Por qué? Porque es nulo el consumo de hoja de coca allá en la frontera. Incluso en Brasil no permiten que entren con coca. Entonces, por lo cual no se ve. Y el precio de lo que son, ¿cómo le llaman esto? La licencia, depende mucho del lugar en donde se vaya a comercializar, como ser en frontera, como ser Bermejo, Yacuiba o en Santa Cruz. Efectivamente están oscilando entre 25.000, 30.000 dólares. Pero si vamos para el lado de La Paz, para el lado de Oruro, para el lado de Cochabamba, pese que supuestamente es la zona más fuerte de la hoja de coca, no la consumen bastante o no se comercializa bastante. Y hablando del tema del narcotráfico, doctora, creo yo que aquí hay algo que el Estado se enriquece de eso. ¿Qué es lo que pasa? Si usted ha visto muchos narcotraficantes que han detenido, le han quitado sus bienes, sus patrimonios, millones, ¿qué es lo que pasa? El Estado, aquí viene lo que usted venía explicando en algunas clases anteriores, la pérdida de dominio. El Estado se apodera de eso. Entonces el Estado, al apoderarse de eso, creo yo que se estaría convirtiendo en partícipe, en cómplice, incluso estaría haciendo lavado de dinero, estaría utilizando esos bienes que han sido obtenidos ilícitamente. Más al contrario, esos bienes deberían pasar para algunas asociaciones, fundaciones sin fines de lucro, porque el Estado, ¿qué es lo que hace? Que el narcotraficante genere, hasta tal punto que lo investigan y le quitan todo lo que tiene. Entonces,
El más beneficiado creo que es el Estado. Eso sería, doctora. Ya, bien, muchas gracias. Aunque en teoría nosotros estamos viendo el tema de lo que establece la normativa, ¿no? La teoría todo muy bonito referente a que en realidad existen estos entes que las regulan, en realidad existe un procedimiento para poder establecer incluso hasta para fines de investigación, ¿no? Hasta la que ha sido modificada. Y ahí si nos ayuda a leer el artículo 19, por favor, compañero. De la ley 913, doctora. Por favor. Artículo 19. Autorización con fines de investigación científica. El Ministerio de Salud emitirá autorizaciones para la importación, manejo o adquisición limitada y excepcional, con fines de investigación científica y medicinal de sustancias controladas señaladas en la lista 1, 2, 3 y 4 del anexo de la presente ley, a instituciones científicas, universitarias y estatales, así como a los laboratorios e industrias químico-farmacéuticas, mismas que deberán informar periódicamente al Ministerio de Salud la forma de utilización, cantidades utilizadas y resultado de los estudios. Igual autorización se requerirá para la exportación con fines lícitos de sustancias controladas señaladas en las mismas listas. Ya, muy bien, muchas gracias, ¿no? Entonces, ahí es la misma ley la que le establece o le da al Estado el poder absoluto en cuanto a la lucha contra el narcotráfico. Y ahí pasa lo que nos comentaba su compañero, ¿no? Que está ligado, ¿no? No por nada en el último estudio sectorial de riesgo se lo ha establecido como la amenaza transversal al narcotráfico, pero no solo el narcotráfico, sino también en conjunto con la corrupción y en conjunto con el contrabando, ¿no? Para la regulación igual, que es del uso de la coca a fines lícitos, el Estado. Por lo que se habla de esa naturaleza que tiene la ley 913 de la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico. Y esa va a ser la justificación, ¿no? Esa va a ser la justificación al respecto, que incluso no permite el involucramiento de los organismos internacionales ya a fondo de las medidas implementadas, solo meramente a datos estadísticos de cumplimiento o a datos normativos de cuáles son las leyes que se han implementado, los reglamentos para cada entidad en específico que se han implementado y que cumplan con el estándar internacional, pero no en efecto como antes se realizaba cuando, sobre todo en la participación criminal en la investigación, ¿no? Ya no hay este aspecto. Todo está en manos de Naldip. ¿Ya? Y aquí vemos otros de instrumentos internacionales en los cuales tal vez si no encontramos algo que esté establecido dentro de la ley 913 y la ley 1008, vamos a encontrarlo en estos instrumentos internacionales. No solo la Convención de Viena, que es la que estamos viendo, sino también la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961, la Convención de Sustancias Psicotrópicas, igual el Estado Internacional hace la distinción de lo que es sustancias controladas y de lo que es sustancias psicotrópicas. Después vamos a ver el por qué nuestro Estado ha adoptado la denominación de las sustancias controladas y no así las sustancias psicotrópicas o estupefacientes, como la mayoría de los países de la región lo han hecho con el tema de los estupefacientes, ¿no? La Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, munición, dispositivos y otros materiales relacionados. Y ahí también debe ingresar el tema del reconocimiento del GAFI y de la adopción de la implementación dentro de esa normativa internacional para cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI. Después vamos a ver las 40 recomendaciones del GAFI cuando ya ingresemos a pérdida de dominio para ver también ahí la compatibilidad referente a las 40 recomendaciones y qué está haciendo el Estado boliviano
cuáles son las leyes que ha implementado y cuál es el trabajo principal que tienen los abogados en esta lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas desde la posición del ofrecimiento de servicios profesionales o de lo que hacemos. Brindar servicios profesionales como coadyuvamos en esa lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y por ende también del delito presente en la lucha contra el narcotráfico. ¿Ya? Y Bolivia, en respuesta a ello, ha tenido que crear estas instituciones que forman parte también de CONALTIP, en el cual debe estar, que son las que usualmente conocemos, que es la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, el CN, o la especialización ya específicamente en el nivel público de las fiscalías especializadas en materia, y su compañero nos aportaba que recientemente se ha realizado incluso ya de forma independiente, que esté legitimación de ganancias ilícitas, pérdida de dominio, por otro lado, corrupción. Y ya no así lo mismo, porque van a tener sus particularidades también. No es lo mismo legitimación de ganancias ilícitas por delitos de sustancias controladas que con un delito precedente de corrupción, por ejemplo, ¿no? Y ahí nosotros vimos el catálogo de legitimación de ganancias ilícitas, que son bastantes, que van desde el patrimonio hasta incluso contra la vida, incluyendo los delitos ambientales. Y esos delitos ambientales no es porque el Estado también haya querido ahí abarcar todo, sino que lo hace ese específicamente del reconocimiento de la inclusión como delito precedente de delitos ambientales por las 40 recomendaciones del GAFI, donde se actualizan las 40 recomendaciones del GAFI y dice también debemos incluir los delitos ambientales como delitos precedentes. Y ahora, seguramente es lo cual está trabajando el GAFI, se está hablando mucho de los activos virtuales, ¿no? Y de poder regular también los activos virtuales, o como actualmente se los conoce, las criptomonedas, ¿no? Los criptoactivos, los cuales en Bolivia ya se ha quitado la prohibición. Un tiempo estuvo prohibida, que se ha quitado la prohibición y que es reciente, pero aún no está la regulación específica que diga que se lo va a considerar como moneda de curso legal. Simplemente se ha quitado la prohibición y que tiene mucho que ver también con los problemas coyunturales o los efectos, las consecuencias que ha tenido las organizaciones criminales, el narcotráfico, al momento de legitimar su dinero utilizando los activos virtuales. Ese es un tema de vanguardia ahorita. ¿Preguntas? Adelante. Ana. Doctorita, buenas noches. Solo quería aportar un comentario con relación a la hoja de coca. Que es cierto lo que decía la doctora Palmira, que en todos los lados lo consume. En estos momentos mi persona radica en España y en los grupos de latinos que mi persona se encuentra ofrecen la hoja de coca y lo venden súper caro, doctora. A 100 euros la libra de hoja de coca. Y también salió en las noticias que detuvieron a un señor que vendía de manera irregular en una tienda de frutas la hoja de coca y lo detuvieron, obviamente, porque acá es ilegal. Solo ese era mi aporte, doctorita. Muchas gracias. Coca, no cocaína, ¿no? ¿Y cómo habrá llegado eso allá? Es difícil, creo, y es por eso que lo venden caro. Y en los trenes, muy raro se ve que están boleando. Doctora, similar es la situación en Estados Unidos. En el sur de la Florida, en Naples, en esas partes hay bastantes bolivianos, cruceños y mucha gente del norte integrado. Y hay un comercio paralelo de bienes locales, ¿no? Cuñapé, té Windsor, canela, todas esas cosas. Y venden coca. Una libra de coca, no sé cuánto será, si es una bolsita o media bolsita, pero cuesta
30, 50 dólares por libra que venden allá. Pero lo que me han dicho es que si te pillan en migración con hoja de coca, por más que uno le diga que es para medicinal, etcétera, le ponen a uno una advertencia en su equipaje. Y ya a la segunda que te pillen ya no te quitan la visa, ¿no? Pero es un negocio paralelo de muchos ciudadanos que cuando van de visita se llevan para hacer un poco de plata. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por sus aportes. Bien, para que la idea, en este caso, ya para abordar jurisprudencia y también bloque de constitucionalidad, vamos a verlo directamente el día viernes y mañana, como les decía, vamos a generar ese espacio para que puedan realizar su actividad y aprovechen este tiempo. La actividad está en el Classroom, para los que tal vez no escucharon, está en el Classroom, está el cuadro comparativo, ustedes descargan el cuadro comparativo y empiezan a realizar. Aspectos principales, no se preocupen con que sea bastante extenso. ¿Ya? Está la comparación 913 y también 1008. Y ahí para entender mejor, justo lo que identificaba su compañero, ¿no? Las preguntas que nosotros tenemos aquí, las encontramos y decimos, aquí había estado la respuesta en el estándar internacional del porqué de las leyes. Listo, ¿Está bien? Perfecto, doctora. Ok, doctor. Está bien, doctor. Muy bien, nos vemos el día viernes entonces, que tengan buenas noches. Hasta mañana, doctora. Hasta el viernes. Saludos a tus pistas. Hasta el viernes. Mañana, Hasta el viernes. Hasta el lunes. Saludos.